tome un momentico para orar. Y allí con su manito en el corazón, pídale a Dios que Dios hable a su corazón por su palabra. Que su palabra sea pertinente, oportuna. Que su palabra sea clara. Y que el Espíritu de Dios le dé la gracia no solo de entenderla, sino de aplicarla, de obedecerla. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos tu dirección ahora. Ministra nuestros corazones a través de ella. Te doy gracias. Amén. Amén. Aleluya. Oiga, a mí me gustaría que pusiéramos ahí las tarjeticas que yo les mando, ¿no? ¿Ustedes quieren recibir una tarjetica? Sí. No la podemos poner ahí, ¿no? Ah, ya viene. 1, 2. Eso. Como me gusta. Es que me demoré mucho calcando y dibujando eso, ese gráfico, entonces por eso quería poner. Gloria al nombre del Señor. Ese es el tema de esta mañana. Inventario en la posilga. Estoy en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 15 del Evangelio según San Lucas, a partir de los versos 11 hasta el 24 inclusive. 11 al 24. Este es un tema esta es una historia, es una parábola muy conocida. Pero yo voy a darle un enfoque un tanto distinto en esta mañana. Y digo que es muy conocida porque se trata acerca de algo que se pierde y que se encuentra. Y la alegría que produce el encontrarse. Entonces, realmente es una sola parábola, como en 3 momentos distintos. Primero se pierde una oveja, después se pierde una moneda y ahora se pierde un hijo. Y cuando se encuentran, se produce un gozo tremendo. Pero en este caso particular de el inventario de la posilga, quiero hablar un poco sobre el inventario. Qué pesar que no esté Vivi aquí para que nos explique bien en qué consiste un inventario. Pero bueno, tratemos de definirlo. Un inventario es un registro, es un recuento, es un balance, es una relación que nosotros hacemos de bienes y de otras cosas que tenemos para poder establecer si tenemos o no tenemos, o para poder establecer qué es lo que tenemos. En los negocios, cualquier tipo de negocio, se hacen los inventarios. Ustedes recuerdan que generalmente a fin de año vas a algún lugar y dice cerrado por inventario, porque están contando, están sacando cuenta de si perdieron o ganaron. Es de alguna manera una herramienta para, digamos, definir o encarar nuestras ganancias o nuestras pérdidas. Ese es un inventario. Y hoy quiero hablarles de un joven que hizo un inventario en su vida. Desafortunadamente, él hizo un inventario cuando vivía en una posilga, cuando ya estaba en las últimas, porque el lugar donde estaba había hambre, no había trabajo, había inflación. Había conseguido un trabajo con una persona de ahí de la ciudad, pero este le había mandado a trabajar a una de sus haciendas, a una de sus fincas, y resulta que allí lo que él tenía que hacer era alimentar a unos cerdos, dar de comer a unos cerdos. Pero como había tanta hambruna en la región, él estaba pasando mucha hambre, estaba así de flaquito. Y mientras le daba la comida a los cerdos, él se puso a pensar, wow, yo dándole comida a estos cerdos y queriendo inclusive hasta comer de la comida de los cerdos, de las algarrobas que le daba a los cerdos, quería él comer, pero no podía. Y se puso a pensar en su pasado y cuánta abundancia había en la casa de su padre. Y dijo, yo voy a regresar.
porque es que había partido de la casa de su padre años antes y se había ido tirando la puerta, se había despedido de su padre con soberbia porque había reclamado su herencia y ahora estaba pasando realmente por dificultades. Veamos el cuadro completo. En una hacienda allá en el otro lado había un hombre maduro que tenía dos hijos, un hijo mayor y un hijo menor. El menor de los hijos un día fue donde el padre y le dijo: quiero que me des mi herencia, lo que es mío, lo que me pertenece. Obviamente las herencias se entregan, digamos, después de que se ha muerto la persona que es poseedor de los bienes. Pero este le exigió a su papá que le diera su herencia ahora, en vida. El padre seguramente, por no contradecirlo o por complacerlo, le entrega sus bienes. Con la plata de su herencia, él dice: ahora yo soy libre, ahora puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces compra un tiquete y se va lejos para otro país, se va lejos para otra provincia. Y entonces, estando allí, comienza a gastar y comienza a comprar en carros, en apartamentos, en comida, en fiestas, en droga, en alcohol. Comienza a gastar en todo. Y sin él darse cuenta, la economía en esa región comienza a decaer y finalmente llega una escasez tremenda en ese lugar, a tal punto que él tiene que vender todo para poder subsistir y finalmente queda siendo un simple jornalero en una finca, dando de comer a unos cerdos. Pero estando allí en ese momento, tiene un instante de lucidez cuando hace un inventario y se da cuenta que todo lo ha perdido, que ya no tiene ganancia. Toma una resolución y dice: me voy a levantar y voy a ir otra vez a la casa de mi padre. Díganle a su vecino: me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre. Esa es la historia que aparece en esta parábola de Lucas capítulo 15, desde el verso 11 al verso 24. Ahora, ¿cuáles serían las causas de pérdidas en la vida de este joven? Porque es que si logramos identificar cuáles eran las causas en la vida de este joven, podemos hacer una contextualización para nosotros aplicativa y podemos decir: wow, también para nosotros esto puede ser causa de pérdidas en nuestra vida. Voy a mencionar algunas de ellas y voy a pedir que estemos muy atentos para ello. La primera causa es que él pensó en posesiones y no pensó en Dios. Él no pensó en Dios, sino pensó en sus posesiones. Depositó su confianza en esas posesiones. Por eso le pidió al Padre su herencia. Y con su herencia pensó que tenía ganado el mundo y decidió entonces partir. Imagínense por un instante el dolor de ese padre cuando llega un hijo y le dice: dame mi parte. Todo el capital que él había trabajado y que seguramente lo había trabajado para entregárselo a sus dos hijos, ahora alguien lo estaba rompiendo, lo estaba dividiendo, porque el menor, por capricho, quería su parte. Todo al final era suyo, porque todo al final era de los hermanos, pero él decidió pedir su herencia ahora. Queridos hermanos, recuerdo que en la escritura hay unas resonancias interesantes. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés dice, a partir del capítulo número 1, dice que todo el predicador tomó, buscó las posesiones, buscó el placer, buscó esto, buscó aquello, y que al final encontró que todo era vanidad. O aquel joven en el Nuevo Testamento, allí en el mismo Lucas capítulo 18, que no fue capaz de renunciar a sus posesiones frente al llamado de Jesús porque tenía mucha riqueza. Ahora,
Nosotros en la iglesia podemos estar diciéndole al Señor lo mismo que este joven le dijo a su padre. Quiero mi parte, quiero que me des mi herencia. Es más, podemos incluso estar dispuestos a desechar y a renunciar a todo lo demás con tal de recibir nuestra herencia. Este joven estaba violentando la ley de Dios al no sujetarse y someterse a su familia por querer recibir su herencia. Muchas veces nosotros también estamos dispuestos incluso a violentar la escritura, a violentar las costumbres, a violentar la familia, con tal de recibir lo nuestro, con tal de recibir aquello que consideramos que es nuestro y que nos pertenece. Hermanos amados, no pensemos en las posesiones, sino en el Señor. Este joven pensó en ellas, en las posesiones, y no pensó en Dios. No confió en Dios, no creyó que Dios podía darle contentamiento en el lugar donde estaba, no creía que Dios podía darle respuesta a sus necesidades siendo miembro o parte de una familia, sino que pensó que con sus posesiones él viajaría al exterior y en el exterior haría una nueva vida. ¿Cierto que sí? Amén. Pero además de eso, este joven, estoy en los versos 13 a 16 ahora, este joven no pensó en el futuro, sino que pensó solamente en el presente. Y pensó en el presente porque era el presente lo que le estaba produciendo placer. Era el presente lo que le producía satisfacción. Pero las circunstancias fueron distintas porque desperdició sus bienes viviendo perdidamente en el lugar donde estaba y no consideró realmente el futuro. Se concentró en el disfrute del presente. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice la escritura. Se fue lejos de su padre, se fue lejos de su provincia, se fue lejos de su familia. Y créanme, muchos de nosotros pensamos que eso está activo hoy y que es la familia la que nos produce malestar y estar lejos de ella nos va a producir felicidad. Daniel dice en el capítulo 12 que muchos van a correr de aquí para allá, es decir, que muchos van a ir y van a venir. Hermanos, dice la escritura que el que se va de su lugar es como un ave que se va de su nido. No deje su lugar. Usted tiene una función, un rol, un papel que desempeñar en su región, en su familia, en su casa. No deje ese lugar. Muchos piensan que el irse lejos va a resolver todos los problemas de su vida. Y no depende del lugar donde se encuentre, depende de la actitud de tu corazón. Y créeme, hoy el mundo se está moviendo entre la satisfacción y el placer. La búsqueda del placer te produce más y más satisfacción cada día. Pero la disyuntiva que nosotros tenemos en la escritura es que o vivimos buscando satisfacción o vivimos queriendo agradar al Señor. Es decir, o vivimos nosotros por placer o vivimos por obediencia. Este joven no entendió eso y cuando hizo un inventario de su vida, descubrió entonces que no estaba viviendo para el futuro, sino que había gastado todos sus bienes en el presente. Hasta aquí, ¿cómo estamos? Pero hay otro aspecto. Y es que cuando él estaba allí en la posilga, que hizo un inventario de su vida, no pensó o no estaba pensando en su felicidad, sino estaba pensando en la realidad del diario vivir. Y eso lo condujo a ese lugar donde estaba ahora, que era en este caso la posilga. Y estando allí en esa posilga, él tuvo que recapacitar, dice el texto, que volvió en sí. Es decir, que fue como si le cayera el 20, como si en un momento de lucidez él dijera, caramba, ¿qué estoy haciendo? Comparó seguramente la posilga con la casa de su padre, comparó seguramente las comodidades que tenía aquí con aquellas que tenía allá.
y dijo: entonces esta situación no va más. Yo no puedo seguir ignorando esta situación. Yo no puedo seguir negando la realidad. Yo tengo hambre. Yo cuido cerdo. Yo estoy flaco. Yo no tengo ilusión para vivir. Usted puede decir: pero es que muchos cuidan cerdo y lo hacen bien. Es que muchos tienen hambre y no les pasa nada. Pero este joven, al hacer un inventario de su vida, descubrió que estaba viviendo en pérdida, que toda su ganancia se había ido. Y créanme que muchos de nosotros, al hacer un inventario espiritual, tenemos que llegar a la misma conclusión, que nuestra vida espiritual está en rojo, que nuestra vida espiritual está en pérdida. Este joven tuvo la valentía de responder a la verdad, tuvo la valentía de tomar una decisión, tuvo la valentía de hacer una resolución en su vida, y esa resolución cambió su vida para siempre. Esa resolución cambió su historia. Podemos pasar toda la vida viviendo en la posilga, unas vidas planas, unas vidas mediocres, una vida sin sentido, unas vidas sin ilusiones, unas vidas vegetativas, y simplemente conformarnos con el hecho de que, bueno, pues eso fue lo que Dios me mandó, o eso es lo que el mundo me depara, o eso es lo que todo el mundo hace, cuando realmente podemos vivir en la abundancia de Dios. Podemos vivir en el consuelo de Dios. Podemos vivir en la sanidad de Dios. Podemos vivir en el respaldo del Señor. ¿Cuál sería como la conclusión de todo este asunto para que hagamos una reflexión? La conclusión es: usted no necesita vivir en la posilga. Usted tiene que salir de la posilga espiritual. Este joven dice: yo me levantaré e iré a la casa de mi padre. Pero inmediatamente la siguiente frase dice: se levantó y fue donde su padre. No solamente lo pensó, sino que lo hizo. Se levantó y fue a su padre. Y cuando llegó a la casa de su padre, ¡oh, sorpresa! Dice el pasaje que su padre estaba en una ventana atisbando el horizonte y mirando a ver si de pronto aparecía por el camino su hijo. Y cuando vio que él venía, dice que el hombre salió corriendo a recibirle. Las carreras de los ancianos no se consideraban sanas, éticas, educadas, porque los que corrían eran los siervos. No sé si se han dado cuenta en la escritura, que siempre mandan al siervo: corre y trae tal cosa, ve y haz tal cosa. Pero este anciano no mandó a nadie. Este anciano salió corriendo. Yo me imagino que era un anciano ya entrado en años, y salió corriendo a recibir a su hijo, y ni siquiera lo dejó hablar, porque cuando él le dijo: papá, mira, he llegado a esta conclusión, he hecho un inventario de mi vida y he llegado a esta conclusión. Pero el padre ni siquiera lo dejó hablar, sino dice: se echó sobre su cuello y lo besó, y mandó a sus criados y les dijo: saquen el mejor vestido, pónganle en su dedo el mejor anillo y pongan calzado en sus pies. Vamos a celebrar, esto es una fiesta. Traigan el becerro, traigan el novillo gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo que había muerto, o que lo creíamos muerto, ha revivido. Y comenzaron entonces a regocijarse. ¿Cómo ocurrió ese cambio? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿En qué consistió el cambio entre la posilga y esta vida de abundancia que había en esta hacienda? Todo comenzó con una resolución. La resolución de este hombre cuando dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Todo esto para decirte, querido hermano, que no necesitas seguir viviendo en la posilga, que no necesitas seguir viviendo en angustia, en pobreza, en culpa, que no necesitas seguir viviendo en duda, en aflicción, que no necesitas seguir viviendo en tristeza y en agonía. Solamente tienes que tomar una resolución, y es venir a la casa de tu padre. Este joven dijo: me levantaré
e iré a mi padre. Y oh, sorpresa, cuando llegó a la casa de su padre, seguramente ya en el camino había preparado el discurso que le diría al padre, porque dice que pensó y le dijo: papá, yo ya perdí mis derechos de herencia, ahora quiero que me hagas como uno de mis jornaleros. Pero el papá estaba esperándole allí y no solamente le abrazó, le besó, sino que puso sobre él vestido, anillo y calzado e hizo una fiesta. Hermanos, el perdón representado en este Padre espera a todos los que se acercan a Jesús, a todos los que vienen a la casa del Padre. El Padre les está esperando, el Padre les da la bienvenida, el Padre les abraza, les besa y les dice: pónganle un vestido nuevo, el vestido de la redención. Pónganle un anillo de sellar nuevo con una nueva autoridad. Pongan calzado a sus pies. Hagamos fiesta, matemos al novillo gordo porque éste ha regresado. En conclusión, venga a la casa del Padre. Venga cuando, mañana, pasado, cuando en la posilga ya no haya más nada que comer. No, venga ahora. Incluso si todavía tiene algo de la herencia que le haya quedado, no espere gastársela toda. Regrese a la casa de su padre. No espere que la hambruna, que la decepción, que la tristeza, que la soledad agobien su corazón. Venga ahora a la casa del Padre y disfrute de lo que Dios ha preparado para usted. ¿Cuántos anhelan estar en la casa del Padre? Póngase de pie conmigo y terminemos con un momento de oración para que usted pueda decírselo al Señor. Quiero invitarte que cierres por un momento tus ojos. Y quiero invitarte que hagas un inventario de tu vida espiritual. Tal vez te has sentido en la posilga, viviendo en la posilga. Tal vez disfrutaste en el pasado de los bienes, de las cosas buenas. Tal vez disfrutaste de la unción del Señor, de la gracia del Señor. Tal vez conociste de la abundancia de Dios. Pero de pronto estás pasando por un tiempo de posilga. Yo te digo hoy de parte del Señor, piensa en Dios, no en las posesiones. Piensa en el futuro, no en el presente. Piensa en lo que hay en la casa de tu Padre, no en la realidad de la posilga. No ignores la situación. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los haría saber, le dijo Jesús a sus discípulos. Hay un lugar de regocijo. Hay un lugar donde lo perdido es hallado. Hay un lugar de fiesta cuando venimos a la casa del Padre. Resuelve hoy venir a la casa del Padre. Si te has alejado,
Si sientes que no estás teniendo gozo, alegría, paz, si sientes que la felicidad te es esquiva, es el momento de levantarte. Resuelve venir, resuelve volver a la casa del Padre. Yo puedo garantizarte en el nombre del Señor que Él te estará esperando. Te abrazará y te besará. Pondrá un nuevo vestido, anillo en tu mano y calzado en tus pies. Y se restaurará la comunión. Toma un minuto para que ores. Toma un minuto para interiorizar esto. Y allí con tus palabras, habla con Dios. Y si necesitas volver, ven ahora. Como ese joven, Padre, perdóname. Padre, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. No me siento digno. Pero la misericordia de Dios es constante. Este Padre fue movido a misericordia. Deja que la gracia del Señor te arrope ahora. Que la misericordia del Señor te abrace. Deja que Dios coloque vestido nuevo, anillo y calzado. Y Dios te diga, bienvenido, comamos y hagamos fiesta. Y voy a pedir que en un momento de santidad, si tú sientes que debes moverte de tu silla e ir a otro lugar de la sala y abrazar a alguien, quiero que lo hagas ahora. Levántate y ve y abraza a alguien, así como ese padre abrazó y besó a este hijo joven. Que podamos sentir el abrazo del Padre en esta hora. Hazlo ahora, con la libertad que Dios te ha dado. Levántate y abraza a alguna persona y dile gracias por estar en la casa del Padre. Gracias por estar aquí. Ven a la casa del Padre. Hoy es día de fiesta. Hoy es día de regocijo.
Levanta tus manos al cielo y dile gracias, Señor, por estar en tu casa. Gracias por restaurar mis derechos. Gracias por renovar mi corazón. Gracias porque aunque tuve pérdida, otra vez en tu presencia puedo tener ganancias. Gracias, Padre. Y ahora, Señor, que tu gracia preciosa descienda sobre cada uno, Señor. Que tu presencia llene, que tu presencia sane, que tu presencia consuele y anime. Que sea tu misma presencia, vistiendo, calzando y poniendo nuevo anillo. Aquí está tu pueblo, Señor. Somos como el pródigo que, habiendo hecho inventarios, venimos delante de ti. Toma el control. Llena nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios les dé una semana de victoria. Que en todo lo que emprendan en esta semana el Señor los acompañe. No te vayas a ir sin darle un abrazo a alguien, sin despedirte de alguien y decirle gracias por estar aquí en la casa del Padre. Que el Señor les bendiga.